Nuevamente sean bienvenidos a este estudio exegético de Apocalipsis. Hoy vamos a entrar al capítulo 16. Ya habíamos visto la introducción del capítulo 16, valga la redundancia por así decirlo, en el capítulo 15, que habla de los últimos juicios, los juicios finales en donde se va a completar la ira de Dios, y después de eso ya viene el establecimiento del reino milenial en gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pero previo a eso hay otros paréntesis en el capítulo 17 sobre la condenación de Babilonia hasta la batalla de Armagedón, capítulos 17, 18 y 19. También vamos a ver las bodas del Cordero. Pero aquí el capítulo 16 enteramente habla del derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios. Por cuestión de tiempo y para no correr, para tratar de aprender más, vamos a hablar en este tiempo solamente de las 5 primeras copas. Valga la oportunidad, como ustedes ven en la ilustración, no son copas, sino la palabra en griego habla de tazones. Algo parecido a los tazones que se usaban en el tabernáculo y en el templo cuando Salomón inauguró. Ok, así que vamos a ver unas notas antes de empezar a leer estos primeros 11 versículos que corresponden a las 5 primeros derramamientos de estas tazones de la ira de Dios. Vamos a ver los juicios finales y absolutos de Dios sobre la tierra con el derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios. Luego de lo cual viene lo que la Biblia dice o lo que llama el tiempo de los gentiles, es decir, el gobierno que el hombre en estos momentos tiene, que Dios le ha dado ese tiempo para que el hombre se gobierne y no más el hombre se va a gobernar. Y lo que vemos en estos casi 6.000 años de gobierno del hombre es que el hombre no se ha dado cuenta de que él no puede gobernarse a sí mismo. De hecho, es gobernado por el príncipe de este mundo, como dice 1 Juan 5:19. Y después de este final del tiempo de los gentiles, viene el establecimiento del reino milenial de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, mucho cuidado porque hay ciertos comentaristas, ciertos estudiosos de escatología que creen que esto es un resumen de los juicios de las trompetas, que son lo mismo, simplemente se les da otro nombre. Cuidado, no son los mismos. Tienen similitudes, pero es totalmente diferente, ¿ok? Como lo vamos a ver y a comprobar al estudiar cada uno de ellos. Que también tienen similitud con los juicios que Dios decretó en Egipto para que su pueblo saliera de Egipto. Aunque estos juicios de las 7 copas tienen similitudes con los juicios de Egipto y con los juicios de las 7 trompetas, pero hay 3 diferencias principales con estas últimas. O sea, hay 3 diferencias entre las copas que vamos a estudiar con las 7 trompetas que ya estudiamos en capítulo 8 de Apocalipsis. ¿Cuáles son estas 3 diferencias? Número 1, estos juicios de las copas o de los tazones de la ira son totales, mientras que los juicios de las trompetas son parciales. ¿Ok? Número 2, en el juicio de las trompetas las personas no se arrepentían de sus pecados, como lo vemos en capítulo 9, versículos 20 y 21, donde aparecen las 2 primeras ocasiones en el libro de Apocalipsis, en que se menciona de que las personas, a pesar de los juicios, del castigo que estaban sufriendo, no se arrepentían de sus pecados, ¿ok? Pero en estos juicios de las copas de la ira de Dios, las personas no solamente que no se arrepienten, sino que tristemente blasfeman contra Dios. Y lo vamos a ver en el versículo 9, versículo 11 y versículo 21 de este capítulo, donde se ven las 3 veces más de que no se arrepentirán de sus pecados. ¿Ok? Y también, número 3, en varios de los juicios de las trompetas, la humanidad es afectada indirectamente. Pero en los juicios de las copas, la humanidad es atacada directamente. ¿Ok? Ahora,
Nuevamente son juicios literales. Vamos a ver que en uno de estos juicios ciertos estudiosos alegorizan, pero vamos a ver que son juicios literales. Ahora sí, vamos a buscar el versículo 1 de Apocalipsis 16, lo vamos a leer, dice así: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. ¿Ok? Juan oye una voz que muy posiblemente es la de Dios Padre, ¿ok? Que sugiere una gran voz, como ya hemos visto en Apocalipsis, sugiere magnitud y autoridad. Esta voz viene del templo, lo que nos hace ver que los juicios de Dios son santos y son actos justos de acuerdo con el carácter de Dios. La doble orden de Dios a los 7 ángeles sugiere una acción continua y urgente. La acción de derramar todas las 7 copas sobre la tierra. ¿Sí ve lo que dice? Ir y derramar. Son 2 órdenes continuas y urgentes. ¿Ok? Versículo 2. Fue el primero de los ángeles y derramó su copa sobre la tierra. Ahí podemos ver una ilustración. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Ojo con el primer derramamiento. Una de las otras características que vamos a ver aquí también es que hay algunas plagas que van directamente solamente los que tienen la marca de la bestia, y como vamos a ver también una de ellas sobre el trono mismo de la bestia. ¿Ok? Vamos a la nota. El ángel en obediencia derrama la primera copa y vino, dice, significa apareció de repente en los cuerpos de los adoradores de la bestia, similar a la 6ª plaga que Dios envió a Egipto. ¿Qué fue lo que envió? Úlceras, como dice ya Éxodo 9 del 8 al 11. Granos grandes en la piel, llagas en la piel. Pero esta úlcera es peor que la de Egipto. Porque miren lo que dice, porque es maligna y pestilente. ¿Y sobre quiénes solamente? Sobre los que adoran la bestia. Es decir, los que siguen al Cordero en ese entonces serán libres de esta úlcera, al igual como lo fue en Egipto con los que tenían la sangre en sus puertas. Recordemos allá en Éxodo 12 que dice que mucha gente, una gran multitud de gente salió con ellos, porque era obvio, y va a ocurrir también durante la gran tribulación. La gente se va a dar cuenta de que, wow, bueno, no todo el mundo, un pequeño remanente se va a dar cuenta, así como pasó en Egipto. Nuestros dioses, dijeron los egipcios que salieron con el pueblo de Israel, que se unieron al pueblo de Israel, no han podido con el Dios de Israel, así que me voy con el ganador. Así de fácil. Y se fueron con el ganador, creyeron, celebraron la Pascua y muy posiblemente también fueron circuncidados, que es el requisito para celebrar la Pascua. Así que pues en el tiempo de la gran tribulación también va a haber eso. Va a haber un pequeño remanente que se va a dar cuenta de todo lo que está pasando y va a decir, wow, es lo que Dios ha dicho en su palabra, pues por lo tanto pues me arrepiento y me entrego a él. ¿Ok? Y ellos no van a sufrir los castigos, porque aquí directamente dice, tajantemente la Biblia dice que fueron sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. ¿Ok? Y como vemos que aún de los israelitas que no siguen al Cordero y son rebeldes a los mandamientos de Dios, les sobrevendrá esta plaga. Recuerde que no por ser israelitas, dice el apóstol Pablo, serán salvos. Recuerde que no hay 2 pueblos de Dios, hay un solo pueblo de Dios. Y eso lo vemos desde el Éxodo capítulo 12, donde cuando salen los hijos de Israel y esa gran multitud de todo tipo de gentes, como dice Éxodo 12, y ahí salió un solo pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios es aquel que hace realmente la voluntad de Dios. Hay muchos israelitas el día de Dios que no hacen la voluntad de Dios,
y no por el hecho de ser israelitas van a ser salvos, como lo dice Pablo claramente en Romanos capítulo 9. Juan el Bautista también les dijo que Dios podría levantar hijos a Abraham de las piedras. Veamos lo que dice Deuteronomio 28. Del 15, es solamente el 15 y después el 27. Deuteronomio 28, 15 dice, pero acontecerá, le está hablando a los hijos de Israel. El capítulo 28 es el capítulo de las consecuencias de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Y si usted lo ve, 14 versículos hablan sobre las consecuencias de la obediencia y el resto del versículo 15 al 68 hablan de la desobediencia. Es decir, 54 versículos. Dios da con punto y seña, lo grafica con manzanitas y peritas, como decimos acá, lo que va a pasarle a cualquier persona por la desobediencia, empezando por el pueblo que él escogió. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová, tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán. Y ahí comienza a relatar, si usted ve mi Biblia, todas las consecuencias de la desobediencia están en anaranjado. Todo está hasta acá. Imagínense. Entonces, versículo 27 de Deuteronomio 28 dice así: Jehová te herirá con la úlcera de Egipto. Le está hablando al pueblo de Israel. Con tumores, con sarna y con comezón de que no pueda ser curado. Así que el castigo va a ser para todos aquellos que no quieran obedecer al soberano Rey del universo. Versículo 3. Vamos a la segunda copa de la ira de Dios. Dice así: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar. Miren esa ilustración. Todo el mar. Vamos a ver la diferencia con la trompeta, que solo fue un tercio, si no me falla la memoria. Dice, y el mar se convirtió en sangre como de muerto. Aquí vemos un símil. Y murió todo ser vivo que había en el mar. Imagínense, todo el mar está lleno de sangre. Vamos a nuestras notas. Esta plaga, ¿a qué plaga es similar a la de Egipto? A la primera. ¿Sí? Es similar a la primera plaga de Egipto, lo vemos allá en Éxodo 7, del 14 al 21. Y también es similar a la segunda trompeta allá en Apocalipsis 8, del 8 al 9, que ya lo vimos. Pero en esta plaga Dios convierte en forma instantánea todas las aguas del mar en sangre como de muertos. Todas. Veamos qué pasó en la segunda trompeta. 8:9 dice así: el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar. ¿Sí ven? Esa es la diferencia. Es parcial en las trompetas, pero acá es total. ¿Ok? Entonces esa sangre como de muerto, y la sangre de muerto se coagula y tiene mal olor, y esto hace que muera todo ser vivo del mar. Recuerden que el mar es una gran fuente de vida y alimentación para la humanidad. Y no solamente eso, de transportación. Ahora que por ejemplo, hace unas semanas, meses atrás, vimos que un barco grande quedó atorado en el canal de Suez, y por eso hubo tanto atraso en muchas cosas, y por lo que la situación que está pasando con China también, etcétera, etcétera, etcétera. Así que pues vemos que mucho de la dependencia de la humanidad está en el mar, en la riqueza del mar, los recursos naturales que Dios nos da a través de los peces y la vida marina. ¿Okay? Versículo 4. Vamos a la tercera copa de la ira de Dios. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, ahora sobre los ríos, ¿ok? Y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. En la tercera trompeta solamente fue afectada nuevamente la tercera parte de las fuentes de las aguas.
8, 10 y 11, dice así. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. ¿Se dan cuenta? Las trompetas son totalmente diferentes. Ahora, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Vemos lo que hemos enseñado desde que empezamos Apocalipsis, que la misericordia de Dios todavía está en vigencia. ¿Ok? Pero que tristemente vamos a ver que la humanidad, en vez de acceder a esa misericordia de Dios, se endurece más y más. Y lo peor, como vamos a ver acá, van a blasfemar, van a insultar injuriosamente a nuestro Dios. Ok, pero en esta plaga, o copa, todas las fuentes de agua son convertidas en sangre. Imagínense, el mar y ahora todas las fuentes de agua. ¿Usted sabe lo que va a pasar? Va a haber mucha mortandad porque el agua es vital para la vida humana. Y sin agua va a haber una mortandad tremenda. ¿Ok? Este juicio extiende también la primera plaga de Egipto que ya vimos. Va todo tipo de fuente. Imagínense. Hoy en día vemos todas esas peleas que hay territoriales por el espacio marítimo en los mares. Imagínense en ese entonces lo que va a pasar. Va a haber un caos tremendo a nivel mundial. ¿Ok? Versículo 5. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Ojo, oí al ángel de las aguas. Ya esto es familiar para nosotros. Recordemos que hay ángeles asignados para el control de los elementos de la naturaleza, como vamos a ver más adelante, el ángel del fuego. ¿Ok? Este ángel es el superintendente, por así decirlo, de las aguas. Y este ángel hace un paréntesis antes de la cuarta copa y después de estos tres terribles juicios, declara tres atributos que solamente Dios tiene. Dice: justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado esta cosa. Entonces, ¿cuáles son los tres atributos de Dios? Justo, eterno y santo. Todo lo que Dios hace es justo y santo. Dios no actúa con capricho, sino en base a su santa justicia y a su prometida y correctiva venganza. Mire lo que dice Pablo en Romanos 12, 19. Romanos 12, 19 dice así: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y ya nosotros sabemos que la venganza de Dios no es destructiva, sino correctiva. Pero pastor, me va a decir usted, aquí Dios está destruyendo a la humanidad. Eso es corrección, eso es justicia. Eso es lo que la gente cosecha. Simplemente la humanidad va a cosechar lo que sembró. Así de fácil que se aplica a toda persona en este universo. ¿Ok? Versículo 6. Y el ángel sigue hablando, dice: por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues lo merece. ¿Ok? Recuerden lo que la Biblia dice: quien a hierro mata, a hierro muere. ¿Ok? Simplemente volvemos. Como hoy en día la gente incrédula usa una palabra, dice: a cada uno le toca su karma. No es que le toca su karma, simplemente que cada quien, como dice la Biblia, cosecha lo que siembra. Así de fácil. Ahora, pero miren lo que dice el ángel de las aguas: por cuanto derramaron la sangre de los santos y los profetas. Está dando la razón por haber cometido injusticias, por haber matado sangre inocente. Y estamos convencidos de que todo el mundo quiere justicia cuando hay un crimen que se mata a una persona inocente. ¿Ok? Que no hace daño a nadie.
En el caso de nuestros hermanos los santos. Ahora, y esto hace eco, como ustedes ven en la ilustración, a el quinto sello, que es las almas de los santos debajo del altar de Dios clamando por justicia. Vamos a la nota. Se descubre el significado de la transformación del agua en sangre. ¿Por qué Dios transforma todas las fuentes de agua en sangre, o las va a transformar durante la gran tribulación y estos juicios finales? Porque las oraciones de los santos en el quinto sello ahora son contestadas. Recordemos que durante este periodo habrá un derramamiento de sangre por la atroz persecución contra los santos. Recordemos que la gran tribulación va a ser la peor persecución contra los santos de la iglesia. Si nosotros nos espantamos con lo que hicieron con nuestros hermanos en los primeros siglos de la era cristiana, lo que va a venir después con el anticristo va a ser mucho peor, mucho peor. De hecho, hermanos, ya lo estamos viviendo por así decirlo, los dolores de parto, como dice el Señor. Vemos que hoy en día, a plena luz del día, en países como la India, matan solamente por el delito de ser cristiano. Los propios familiares, los propios padres matan a sus hijos porque traicionaron su religión. Y a vista y presencia aún de las autoridades civiles, como policías, etc. También son parte de eso. Es triste, ¿ok? Entonces, ese gran derramamiento contra los santos y estos que van a matar a espada, porque a espada han de morir. Isaías 49:26. Vamos a leer solamente dos pasajes, el primero y el último. Isaías 49:26 dice así: y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados como con vino. Y conocerá todo hombre que yo, Jehová, soy Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Recordemos algo. ¿En dónde está ese principio? Lo vemos en Éxodo. ¿Qué pasó cuando el pueblo de Israel sale de Egipto? ¿Cómo salió? ¿Salió con una mano delante y otra atrás? No. El Señor les dijo: ustedes van a salir con riquezas. No es que los despojaron a los egipcios. Simplemente los israelitas cobraron todos los años de servicio en esclavitud que estaban. ¿Se dan cuenta? Así que Dios es un Dios justo. Gálatas 6:7, si no me falla la memoria, dice: no ignoréis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Ok? Así que, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Así que no nos cansemos de sembrar para vida eterna lo que somos llamados por el Señor. Como dice otro versículo de la Biblia, al final del Apocalipsis, dice: el que sea malo, pues siga siendo malo. Pero el que sea justo, santifíquese más. Porque lamentablemente cada día más y más el corazón de las personas se está endureciendo más y más. Así que pues cada quien va a cosechar lo que siembra. ¿Ok? Él es el juez justo. Amén. Versículo 7. Dentro de esta tercera copa, también oía otro ángel, dice Juan, que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Vemos otro ángel que desde el altar, cuando vemos esta palabra, ya hemos entendido qué significa el altar: juicios. ¿Ok? Es como que el altar mismo hablara, o es una representación de las oraciones de los santos. Otro ángel declara desde el altar que en todo el Apocalipsis, excepto en capítulo 11, versículo 1, el altar está conectado con juicio. Y por eso era que se sacrificaba. Ahí se pagaba momentáneamente el juicio de Dios. El altar personificado habla como testigo a favor de los mártires, ¿ok?
y hace eco de las palabras del ángel. ¿Ok? Que todos los juicios de Dios son verdaderos y justos. Es decir, que son genuinos e imparciales. ¿Por qué? ¿Qué hace un juez para poder dar un veredicto? Tiene que conocer los pros y los contras, la acusación y la defensa, los testigos y todo eso. Pues el Señor, que como juez supremo del universo, conoce los corazones de las personas y juzga en base a lo que Él sabe que hay en los corazones de las personas. Por eso vemos el doble énfasis del ángel al mencionar dos nombres de Dios. Señor, que en griego es Kyrios y en hebreo es Adonai, que significa amo. Y esa es una palabra que yo siempre lo he dicho, que en nuestro idioma español no pega Señor, porque aquí está el señor Clever, el señor Kevin, el señor Michael, el señor Francisco, etcétera, etcétera, y el Señor Jesucristo. No hay diferencia. Pero si ya vemos, aquí está el señor Clever, pero acá está el amo Jesucristo, ahí está la diferencia enorme. ¿Ok? Y eso es lo que significa tanto en hebreo como en griego la traducción a nuestro idioma español, la palabra Señor. Amo o dueño soberano del universo. Y también todopoderoso, que en griego es Pantocrator y en hebreo es el Shaddai. Significa omnipotente, el que tiene todo poder para hacer su voluntad, no lo que le da la gana. Y también el autosuficiente, porque Dios no necesita de nadie. Los oprimidos clamaban a menudo a Dios para que siempre los vindicara. Y cuando eran vindicados, alaban a Dios por su justicia. Eso lo vemos mucho en los salmos. Por eso hay gran riqueza en los salmos. Si alguien busca consuelo, Dios ha puesto en su palabra todo tipo de palabra para toda necesidad del corazón humano. Versículo 8, vamos a entrar a la cuarta copa de la ira de Dios. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Mire ahí, ojo, primero no hay agua. Ojo, vaya viendo la escena. Parece una escena de terror, de película de terror. ¿Ok? No hay agua y para colmo ahora viene un calor abrasador. ¿Ok? Con el gran calor. La palabra gran calor significa un calor abrasador que mata, como ustedes pueden ver en la ilustración. Vamos adelante. Vemos lo opuesto a la cuarta trompeta. ¿Qué fue lo que pasó en la cuarta trompeta? Veamos lo que vemos en la cuarta trompeta, en 8:12. Dice así: el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida solamente la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos. Aquí es todo lo contrario. Aquí no es para que se oscurezca, sino para que tenga más intensidad. Todos sabemos científicamente que si el planeta Tierra se acercara a unos 100 kilómetros más cerca del Sol, se derriten los polos. Dios ha puesto el planeta Tierra en el lugar perfecto, en la órbita perfecta, ni más ni menos, para que mantenga el ecosistema que Dios estableció. ¿Ok? Entonces, pero aquí derrama su copa sobre el sol, este ángel, y fue dada autoridad para que aumente su intensidad y queme a quienes. Miren lo que dice. Lo vemos adelante. Y para que queme a los adoradores de la bestia. ¿Ok? Malaquías 4:1. Miren lo que dice. Malaquías 4:1. Porque he aquí viene el día ardiente, dice Malaquías, como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. La estopa es esa paja que prende rápido con una chispita de fuego. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos,
y no les dejará ni raíz ni rama. Imagínense, el intenso fuego consumirá, dice, hasta las raíces. ¿Ok? Ahora, en Lucas 21:25, miren lo que nos dice el Señor. Lucas 21:25. Dice así: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Ahora, vemos aquí, hermanos y amigos, un caos total, sin agua, y para colmo un calor abrasador, que según los expertos afirman, y ya lo están diciendo, ya ha ocurrido que resquebrajamiento de grandes glaciares en la Antártida, y están diciendo cada día más sobre el calentamiento global, y que dicen que si se derretieran los polos, según los expertos dicen que el nivel del mar crecería hasta 60 metros. Imagínense, toda Florida desaparecería, todas las islas prácticamente desaparecerían. ¿Ok? Y es lo que vamos a ver más adelante. Veamos el versículo 9, que es la parte final de esta cuarta copa de la ira. Dice así: y los hombres se quemaron con el calor abrasador y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. ¡Wow! Los hombres, como dice Romanos 1:27, reciben el castigo de su extravío. La gente reconoce o va a reconocer que los juicios vienen de Dios, pero en vez de arrepentirse, que es la tercera vez en Apocalipsis que aparece la mención de que no se arrepienten, y en vez de darle gloria a Dios, hacen todo lo que uno menos espera. Insultan injuriosamente el nombre de Jehová. Eso es blasfemar, insultar. Y no entienden que todo este castigo es para que se vuelvan a Dios. ¿Qué está pasando? Ya estamos saliendo de la pandemia, pero la gente aún no ha entendido por qué Dios envió la pandemia. No, que los chinos le inventaron, que esto, que lo otro. Sea como sea, Dios está en control absoluto de toda su creación. ¿Ok? La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, Dios lo permitió para que el hombre entienda que Dios está tocando los corazones de ellos para que se vuelvan a Él. Miren lo que dice Amós 4, del 6 al 11. Capítulo 4 de Amós, del 6 al 11. Y esto para Israel. Vuelvo y repito, el castigo siempre empieza por quienes deben de ser el ejemplo, o por quienes debieron ser el ejemplo. Lamentablemente Israel falló. Amós 4:6 en adelante dice: os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no se volvieron a mí, dice Jehová. O sea, los hice estar con hambre, pero no me buscaron. También les detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y sobre la otra no, y sobre la parte que no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Con todo, no se volvieron a mí, dice Jehová. Los herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca se volvieron a mí, dice Jehová. Envié contra ustedes mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a sus jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no se volvieron a mí, dice Jehová. Os trastorné como Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra,
y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no se volvieron a mí, dice Jehová. Y yo podría añadir algo más. Se comían a sus propios hijos. Eso lo vemos en la Biblia y en varias ocasiones. Por causa del hambre, y aún así se volvieron a Jehová. Aquí vemos un principio. Aquí vemos que todo lo que ocurre en la humanidad y aún personalmente, no es porque estoy de mala suerte o estoy salado o cosa del destino. No, eso no existe. Lo que existe es que Dios permite eso con el propósito de que nos volvamos a Jehová. Y aquí cabe hacernos una pregunta. ¿Qué señal Dios te ha enviado para que entiendas de que Dios te está diciendo que vuelvas a Él? ¿Ok? Versículo 10. La quinta copa de la ira de Dios. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. Ojo aquí. Miren esa ilustración que parece de película de terror. ¿No? Da hasta miedo verla, dicen por ahí. Dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Ojo, sus lenguas, no sus dientes, sus lenguas. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus pecados. Ese es el versículo 11. Vamos al 10. Hermano, este juicio en particular está sobre el trono de la bestia, el cual fue dado por Satanás, como lo vimos allá en Apocalipsis 13:2, cuando aparece la gran bestia que sube del mar y después la segunda bestia que es el falso profeta. Es decir, que esta plaga cae sobre el centro mismo de la autoridad, sobre el anticristo. Y como Satanás reina sobre este mundo, pues todo el planeta estará en tinieblas. Algo similar ¿a dónde? A la novena plaga en Egipto. Recuerde, pero la diferencia es que, bueno, no lo dice aquí, pero en Egipto dice claramente que se podían palpar las tinieblas. ¡Wow! Vamos a ver Isaías 62, ¿qué nos dice? Isaías 62 dice así: porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Joel 2:1-2. Joel capítulo 2. Tocad trompeta en Sion y dad alarma en mi santo monte, también todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no hubo jamás. ¿Okay? Mateo 24:29, el Señor hablando de los últimos tiempos, dice así en 24:29: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Todo ese cataclismo va a ocurrir al final del derramamiento de todos estos juicios. ¿Ok? Ahora bien, esta plaga también es parecida a la cuarta trompeta. Ya vimos que habla de la oscuridad, pero en una proporción solamente de la tercera parte. Aquí es total. Ahora, los seguidores del anticristo, dice, se muerden las lenguas. Imagínense, o sea, morderse las lenguas, dice, por el dolor. ¿Dolor de qué? Pues no había agua, ahora tremendo calor abrasador, se están quemando, pues por todas las primeras plagas, ¿no? Entonces, y ahora para colmo, oscuridad. ¿Y qué pasa si hay oscuridad? ¿Qué pasa cuando el día como hoy estuvo nublado y lluvioso? Baja la temperatura, hace frío. Entonces, frío o calor. Va a haber un caos tremendo.
¿Ok? Entonces por esos dolores se van a morder las lenguas. ¿Ok? Y lo más triste, versículo 11. Y blasfemaron contra el Dios del cielo. Ojo esa expresión. La gente va a estar totalmente consciente que es el Dios del cielo que está enviando todo eso. Pero ¿qué va a hacer la gente? Blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. Qué triste. Qué triste el ser humano. Vamos a la nota final. Pero nuevamente no se arrepienten de sus obras, lo cual es la cuarta mención en este libro, la penúltima mención de que no se arrepentirán, a pesar, como ya lo hemos dicho, que estos juicios que son livianos comparados con las trompetas, porque ya hemos visto la diferencia, que las trompetas son parciales, aquí son totales, como yo lo anuncié en el capítulo 15, que estos juicios irán creciendo cada vez con mayor intensidad y destrucción, ¿ok? Sino que por su dureza de corazones insultan injuriosamente contra Dios. Ojo con la frase, el Dios del cielo. Esta frase es típica en el Antiguo Pacto y solo aparece en 2 libros. En el libro de Esdras aparece 7 veces la frase el Dios del cielo y en el libro de Daniel, únicamente en estos 2 libros del Antiguo Pacto. Pero solamente en el Nuevo Pacto aparece aquí en Apocalipsis, en este versículo 11 y en capítulo 11, versículo 3. Ahora, lo triste, hermanos queridos, es que lamentablemente vemos cómo Dios está haciendo cumplir su ley. El Dios soberano es el que pone las leyes. Y el que le infringe tendrá su castigo. Como en todas partes, en toda la sociedad humana, en las áreas de la sociedad humana hay leyes. Y si usted infringe la ley, tiene que pagar el precio. Las leyes están puestas no para amargarnos la existencia, sino que están puestas para que haya orden, para que haya justicia, etcétera, etcétera. Pero si nosotros queremos romper ese orden, pues vamos a tener las consecuencias. Si una persona se pasa el semáforo en rojo, y la otra persona del otro lado que está en verde va a pasar, va a ocasionar un terrible accidente. Como un gran amigo de nuestro vecino. Este jovencito estaba esperando que caiga la luz verde y él, al pasar la luz verde, vino otro a plena luz del día, se pasó el rojo, el carro dio hasta vuelta de campana, el que lo chocó. Y el que causó el accidente y que dio vuelta de campana y con las ruedas para arriba, que salió ileso. Pero el amiguito de mi vecino murió instantáneamente. Entonces, vemos que lamentablemente sucede, y claro, este hombre tuvo que pagar todo eso con una gran condena. Es así como Dios siempre ha establecido. Vemos leyes universales que gobiernan el universo y que nadie las puede cambiar. Entonces aquí no es que Dios es injusto, Dios es caprichoso, etc. No, simplemente la humanidad va a recibir lo que ha sembrado. Así que, pero no espere ese día, y esperamos. Yo sé que hoy en día todavía hay muchas personas que endurecen su corazón y aún no empieza la gran tribulación. Así que les rogamos en el nombre de Jesús. No los obligamos, usted solo se condena. Usted acepta, y si acepta va a haber una transformación de vida, si que acepta el corazón. Y si rechaza, pues aténgase a las consecuencias. Pero le animamos en el nombre de Jesús. No nos crea a nosotros, lea la Biblia. Que la Biblia jamás ha mentido y siempre Dios ha sido honesto con lo que dice en su palabra. Le invitamos a que usted mismo,
por su propia cuenta, escudriñe la palabra de Dios, el cual es el manual que Dios ha dado a la humanidad para que tenga la satisfacción que tanto anhela el hombre y que no la encuentra fuera de Dios. Que Dios me lo bendiga ricamente.